O sea, normalmente cuando uno piensa en un académico que empaca sus maletas para irse a estudiar al extranjero, la mente suele irse directo a esta especie de postal idealizada, ¿no? Claro, el típico turismo intelectual. Exacto. Te imaginas, no sé, la foto frente a la Torre Eiffel sosteniendo un libro enorme, o tardes enteras tomando café en una plaza en Madrid, debatiendo sobre filosofía. Pero cuando exploramos el mundo real de la formación científica de alto nivel, resulta que esa maleta lleva una carga pues completamente distinta. Sí, totalmente distinta. No es simplemente un cambio de código postal, es, digamos, una desestabilización absoluta de la identidad profesional. Y mira, no hay absolutamente nada de romántico en esa desestabilización. Quien se sube a ese avión con su proyecto de investigación bajo el brazo, rara vez es la misma persona que regresa a su país de origen un año después. Ajá. No estamos hablando de un viaje de autodescubrimiento espiritual, sino de un proceso formativo bastante crudo. Es un choque donde estos investigadores se ven obligados a aprender una serie de reglas no escritas, reglas que en muchos casos ni siquiera sospechaban que dominaban el mundo académico. Wow, sí. Y justo esa tensión, esa transformación, es lo que vamos a desglosar en nuestro análisis de hoy. Porque nos vamos a sumergir en un estudio que, de verdad, a mí me pareció sumamente revelador. Es fascinante, la verdad. Sí, es de la investigadora Leslie Quiroz Schultz y se llama Aprendizaje profesional derivado de la movilidad académica internacional durante los programas de doctorado. Es súper interesante porque sigue de cerca a 24 nuevos investigadores mexicanos. Y de áreas muy específicas, además. Así es, estamos hablando de doctores en historia y educación. Vienen de 4 programas de altísimo prestigio en México y son personas que realizaron estancias cortas en el extranjero de entre 1 y 12 meses, más o menos, entre los años 2006 y 2018. Lo que distingue a este documento, y creo que es fundamental mencionarlo desde ya, es su negativa a quedarse en esa conclusión súper superficial de que viajar amplía la mente. Claro, va mucho más allá del cliché. Exacto. La autora utiliza un marco analítico bastante robusto que viene de la sociología. Específicamente, la teoría del campo científico de Pierre Bourdieu. Porque, a ver, para entender lo que realmente vivieron estos 24 investigadores, tenemos que dejar de ver a la academia como un monasterio pacífico dedicado a la búsqueda desinteresada de la verdad. O sea, Bourdieu diría que es más bien como un campo de batalla, ¿no? Un campo de juego, sí, pero uno altamente estructurado y despiadadamente competitivo. En este tablero, digamos, los estudiantes de doctorado entran con el estatus de recién llegados. Son novatos. Totalmente. Y están intentando acumular algo que Bourdieu llama capital científico. Ese capital es, pues, la única moneda que les va a permitir sobrevivir, destacar y, eventualmente, asegurar una posición estable. Entonces, el viaje no se trata nada más de ir a leer libros que no han llegado a las bibliotecas de México. Se trata de aprender a jugar en las grandes ligas. Así de simple. La misión que tenemos hoy al explorar estos documentos es entender cómo esa movilidad internacional, incluso si estamos hablando de solo un semestre, transforma desde los cimientos la formación de estos nuevos doctores. Vamos a ver cómo altera dramáticamente su manera de dar clases, su forma de investigar y cómo descifran los códigos ocultos de la burocracia global. Y para empezar por la base teórica, la clave aquí está en el concepto de hábitus. Ajá, a ver, explícanos un poco más de eso. Bueno, el hábitus se refiere a los esquemas profundos de percepción, de pensamiento y de acción, que una persona interioriza. O sea, estos estudiantes mexicanos desarrollaron un hábitus muy particular en sus instituciones locales. Claro, aprendieron a hacer las cosas a la mexicana, por así decirlo. Exacto. Pero cuando los extraes de ese ecosistema y los insertas en una universidad en España, en Francia o en Argentina, esos esquemas preconcebidos chocan violentamente contra una nueva realidad. Se rompen, literalmente, y tienen que ser reconstruidos. Y el primer escenario donde esa reconstrucción se hace súper visible de una forma casi inmediata, cuando regresan, es en el aula de clases. Ahí es donde se nota el primer gran impacto. Totalmente. Uno podría asumir que cruzan el océano solo para encerrarse en archivos empolvados o debatir a puerta cerrada. Pero el primer choque real ocurre cuando se paran frente a sus propios alumnos en México. Y es un efecto dominó interesantísimo,
porque la movilidad internacional tiene esta capacidad increíble de renovar las disciplinas desde adentro. Sí. La autora documenta cómo estos jóvenes doctores actúan como, no sé, arterias que inyectan sangre nueva y metodologías extranjeras directamente en el sistema educativo mexicano. No es algo que se quede nada más adornando su currículum personal. Para nada, se convierte en un beneficio colectivo enorme. De hecho, el texto menciona el caso de una historiadora, la llaman Fátima en el estudio. Ella hizo su estancia en España y, bueno, relata el asombro absoluto que sintió al ver los modelos pedagógicos europeos. Que son muy distintos, claro. Venía de una tradición quizá mucho más vertical, ¿sabes? La típica cátedra magistral donde el profesor habla y el alumno anota. Y de pronto se encuentra con un debate constante. Exacto. Y lo valioso aquí es que al regresar a su universidad en México, Fátima no se guardó esa experiencia como una anécdota de viaje. Empezó a organizar paneles de discusión, a invitar a colegas para debatir en vivo frente a los estudiantes. Cambió por completo la dinámica pasiva del aula. O sea, Fátima representa el lado súper luminoso de esta asimilación pedagógica. Pero lo bueno del estudio de Quiroz Schulz es que es muy meticuloso y no romantiza la experiencia en ningún momento. No, para nada. También expone la otra cara de la moneda. Claro, porque hay lecciones pedagógicas que se aprenden a través del rechazo, a través de la frustración. Por ejemplo, está el caso de Melissa, una investigadora de educación. Su estancia en el extranjero estuvo marcada por un ambiente laboral, pues digamos que dejaba mucho que desear. Uy, sí, la experiencia de Melissa es fascinante justo por lo cruda que es. Ella cuenta cómo observó el trato que le daban a los investigadores visitantes en esa institución y se dio cuenta de que era un entorno profundamente tóxico y hostil. Sí, un desastre a nivel humano. Pero, y esto es lo increíble, la lección que saca de esa toxicidad es oro puro. Ella misma dice que esa estadía le enseñó literalmente cómo no hacer las cosas. Es un aprendizaje por contraste total. O sea, Melissa absorbió todos los errores de liderazgo de sus anfitriones y los transformó en una ética de trabajo propia. Decidió exactamente qué tipo de mentora no quería ser cuando regresara a México. Es casi como... A ver, pensemos en el mundo de la alta cocina. Imagínate a un joven chef súper talentoso que consigue una pasantía codiciadísima en un restaurante con 3 estrellas Michelin en París. Vale. Va con la idea de aprender las técnicas más complejas, ¿no? Claro, pero al poner un pie en la cocina, descubre que el chef principal, aunque es un genio brillante, es un tirano absoluto, que somete a todo su equipo a un estrés insoportable. Ya veo a dónde vas. Y termina aprendiendo algo que no esperaba. Exactamente. Ese joven chef regresa a casa y no solo conoce el secreto de una salsa perfecta, sino que interiorizó cómo estructurar la jerarquía de un restaurante y, sobre todo, cómo gestionar un equipo sin tener que humillar a nadie. Me encanta la analogía. Funciona perfecto porque subraya que este aprendizaje internacional rara vez es pasivo. Y si miras el panorama completo de estos retornos, el impacto social en México es innegable. Es masivo. Piénsalo. Las futuras generaciones de estudiantes, muchos de los cuales quizás nunca van a tener los recursos económicos para salir del país, terminan recibiendo una educación de nivel internacional. ¡Claro! Los alumnos de Fátima ahora tienen debates de vanguardia y los alumnos de Melissa experimentan un liderazgo súper ético y sano. Todo porque estas mujeres cruzaron una frontera y trajeron el mundo de vuelta en su maleta. Así es. Han transformado el salón de clases, que digamos es el resultado hacia afuera. Sí. Pero si cambiamos el enfoque hacia adentro, hacia las tuercas y tornillos de cómo se produce realmente el conocimiento, ¿qué le pasa a la metodología de investigación de alguien que se va de movilidad? Pues aquí el análisis se vuelve súper matizado. Quiroz Scholz demuestra que la experiencia varía radicalmente dependiendo de la disciplina. En el campo de la historia, por ejemplo, el simple acto físico de investigar adquiere un peso casi monumental. No es solo conseguir el dato, es la interacción material. Exacto. Hay un testimonio maravilloso de Yesenia, otra historiadora. Ella describe lo que es trabajar físicamente en el Archivo General de Indias en Sevilla o en los archivos del Vaticano. Para ella, tocar ese pergamino o leer el documento original centenario, o sea, no es un lujo de turista. Es una necesidad metodológica, ¿no? Es una necesidad epistemológica total. Ella sostiene que esa presencia física y sensorial desarrolla la mente del historiador.
amplía su capacidad de análisis de una forma que es de verdad imposible de replicar si solo lees transcripciones en una pantalla en México. Y más allá de ese acceso material a los archivos, está también la reestructuración completa de los ritmos de investigación. Pensemos, por ejemplo, en Santiago, que también es de historia y viajó a Francia. Su testimonio es el ejemplo perfecto de este choque de hábitus metodológico. Uy, sí, su caso es muy bueno. En México, él estaba acostumbrado a un proceso súper solitario y secuencial. O sea, pasaba 3 meses aislado en un archivo recopilando datos, y luego se encerraba otros 3 meses a redactar frente a su computadora. Era un proceso casi mecánico. Hasta que llega a Francia y... Y le frenan todo. Exacto. Sus colegas europeos detienen ese proceso en seco y le cambian por completo el orden de las operaciones. Le dicen, a ver, deja de escribir. Sí, le aconsejan que primero lea el archivo de forma exhaustiva, que platique con otros investigadores, que someta sus ideas iniciales al debate de pasillo y que solo después de todo ese diálogo intelectual, recién ahí se siente a interpretar y escribir. Básicamente le desmantelaron el modo en que su cerebro estaba programado para trabajar. Y en el área de educación, por otro lado, el cambio metodológico parece estar un poco menos ligado al archivo físico y mucho más conectado a la seguridad intelectual. Ajá. A ver, pon un ejemplo de eso. Tomemos el caso de Marina. Antes de su viaje, ella trabajaba bajo una sombra de inseguridad constante. Dudaba si sus ideas realmente aportaban algo nuevo o valioso. Pero al integrarse a un equipo de investigación maduro en España, el contraste cultural y recibir esa retroalimentación directa y constructiva le otorgaron algo invaluable. Le dieron validación, ¿no? Exacto, la validación para atreverse a proponer cosas. Encontró su voz científica allá. Espera, porque aquí quiero hacer una pausa. Esta narrativa nos plantea un dilema medio complicado. O sea, al escuchar que todos regresan con metodologías superiores o con una confianza brutal, la conclusión obvia para quien nos escucha podría ser, ¿acaso las universidades mexicanas no saben enseñar a investigar? Claro, es el salto lógico. ¿O será que existe alguna propiedad mágica en el aire de Europa que simplemente destraba el cerebro del investigador? Es una pregunta súper válida, y es facilísimo caer en esa trampa de pensar que lo local es deficiente y lo extranjero es inherentemente superior. Pero aquí es donde Bourdieu nos ofrece una salida analítica mucho más sofisticada a través de este concepto de ilusio. A ver, ¿cómo funciona exactamente esa idea en este contexto? Pues, ilusión es esta creencia profunda, casi visceral, de que el juego en el que estás participando realmente vale la pena. Es estar tan inmerso en las reglas de la academia que aceptas todas sus recompensas y castigos como algo legítimo. Ok. Entonces, no es que los programas de doctorado en México enseñen mala ciencia, para nada. El problema real es un asunto de escala y de autoridad. Ah, ya entiendo por dónde vas. Cuando un investigador se forma exclusivamente en su entorno local, puede llegar a sentir que su trabajo solo tiene eco en un círculo súper pequeño. Pero la exposición internacional los arranca de la periferia. Al codearse con académicos de nivel global, debatir con ellos y, lo más importante, ser tomados en serio por ellos, estos estudiantes mexicanos adquieren autoridad científica. Claro, se dan cuenta de que están perfectamente capacitados para sentarse a la mesa donde se decide el rumbo de su disciplina a nivel mundial. Exactamente. Entonces, no es que regresen con un coeficiente intelectual más alto, regresan con la convicción absoluta de que pertenecen a esa mesa. Pero bueno, dominar la metodología y tener esa convicción interna no sirve de mucho si estás completamente solo en este mundo. Ni hablar, la ciencia no se hace en el vacío. Para que la ciencia avance, necesitas aliados, patrocinadores, redes de contactos. Y el estudio aborda cómo esta movilidad transforma drásticamente esas agendas. Es el salto del capital científico interno al capital social externo. Y un hallazgo que me pareció contundente en el estudio es que, incluso en pleno siglo XXI, la virtualidad sigue siendo insuficiente. Sí, totalmente. En las entrevistas, y muy especialmente entre los historiadores, queda clarísimo que la presencia cara a cara tiene un valor que es insustituible para construir una carrera académica. Así es. De hecho, uno de los entrevistados, Omar, es súper enfático en este punto. Él señala que mandar un correo electrónico o hacer una videollamada por Zoom jamás va a lograr la misma compenetración que genera el simple acto de irte a tomar un café después de una conferencia de 3 horas. El famoso networking de pasillo. Y María, la historiadora de la que hablamos antes, ella aplicó una táctica fascinante para esto.
¿Sabes qué hacía? Viajaba con copias impresas de su tesis doctoral en la maleta. Libros físicos. ¡Qué pesadilla para el equipaje! Exacto, libros físicos pesadísimos. Pero en lugar de mandar un PDF por correo que, seamos honestos, invariablemente terminaría ignorado en alguna bandeja de entrada, ella entregaba el objeto físico directamente en las manos de las personas clave que conocía en sus estancias. ¡Qué inteligente! Al entregarles un volumen encuadernado de cientos de páginas, estaba forzando una interacción personal muchísimo más profunda. Y ella misma cuenta que ese esfuerzo manual fue lo que le garantizó que la leyeran y le invitaron a formar parte de grupos de especialistas que normalmente son herméticos, cerradísimos. Esa es una demostración verdaderamente magistral de cómo forjar capital social. Porque, a ver, cuando tienes el respaldo de un investigador ya consolidado en el extranjero, la trayectoria de un recién llegado se acelera enormemente. Sí, es un trampolín. Pero, y aquí hay un gran pero, el estudio de Quiroz Schultz no pinta un escenario color de rosa para todos. Aquí es donde surge una fisura importante entre las disciplinas. Mientras los historiadores parecían navegar con mucho éxito en la construcción de estas redes europeas, los investigadores de educación se estrellaron de frente contra un muro de indiferencia. O sea, el contraste es brutal. Aquí entra el caso de Héctor, del programa de educación. Él relata cómo intentó vincularse durante su estancia en Estados Unidos y se topa con una jerarquía que era totalmente impenetrable. Un muro de contención. Sí, se dio cuenta de que los grandes nombres, los investigadores gringos ya consagrados, tienen agendas imposibles y no están dispuestos a invertir ni un solo minuto de su tiempo en orientar a un novato extranjero. Simplemente no hay incentivos para ellos. Héctor aprendió a la mala que mandar invitaciones de colaboración a las élites resultaban un rechazo garantizado. Es una dinámica de exclusión súper clásica en campos que son muy competitivos. Las élites protegen su tiempo y protegen su capital. Es lógico. Y ante este rechazo sistémico, los investigadores periféricos se ven obligados a improvisar tácticas nuevas. Claro. Bourdieu analiza esto bajo la óptica de las estrategias de conservación frente a las estrategias de subversión. O sea, si las puertas de la élite están cerradas con candado, ¿qué opciones le quedan realmente al recién llegado? ¿Sabes? Esto a mí me suena muchísimo a la típica dinámica social de la cafetería en una escuela preparatoria, ¿no? A ver, me parece una comparación ilustrativa. Desarrolla esa idea de la cafetería, pero en el contexto de la academia global. Pues mira, tienes la mesa central, ¿no? Donde se sientan los chicos populares. En este caso, son estos investigadores súper consolidados que publican en las revistas top y acaparan todos los fondos. Y obviamente ignoran por completo a los novatos de primer ingreso. Sí, ni los miran. Entonces, frente a ese panorama aparece alguien como Gonzalo, que también es de educación. En lugar de frustrarse y llorar por no poder sentarse en esa mesa principal, Gonzalo adopta una táctica totalmente distinta. Él decide invertir toda su energía en hacer contactos única y exclusivamente con otros estudiantes de doctorado de distintos países. Exactamente. Está construyendo alianzas horizontales. Sí, se sienta en la mesa de los rechazados, por así decirlo, pero con la visión a súper largo plazo de que esos mismos compañeros de doctorado van a ser los líderes consolidados en unos 10 o 15 años. Es una inversión a futuro inteligentísima. Totalmente. Y en cambio tienes el caso de Frida, que toma una ruta, completamente diferente. Ella observa este panorama internacional y concluye que mantener redes en el extranjero requiere un nivel de esfuerzo que a ella no le resulta rentable. Así que prefiere regresar y consolidar exclusivamente sus contactos locales en México, donde ya sabe cómo moverse y tiene influencia real. Y fíjate que esa lectura es sociológicamente impecable. Lo que hace Gonzalo es una estrategia de subversión de manual. Si no puedo acceder al centro de poder actual, bueno, me alío con la periferia para construir juntos el centro de poder del mañana. Es rodear a los dominantes. Ajá. Y la decisión de Frida es igual de racional. Simplemente está optimizando el capital que ya posee en un terreno donde ella puede garantizar un buen retorno de inversión. Es supervivencia pura y dura. Pero, y aquí viene el tema, todas estas tácticas de supervivencia, el networking, las alianzas horizontales, la nueva forma de enseñar, corren un riesgo enorme de quedarse en lo abstracto. ¿En qué sentido? En el sentido de que en el mundo académico real, si toda esa sofisticación teórica y social no se traduce en un contrato laboral, en dinero real para investigar o en publicaciones, el sistema simplemente te escupe.
Y la parte final de este estudio explora un tema que casi siempre se silencia: cómo la movilidad te enseña a dominar la pesadísima burocracia académica. Así es. Entramos de lleno al terreno de lo que Bourdieu denomina reconversión de capitales, porque el verdadero éxito de estos viajes no está solo en acumular conocimientos bonitos en París o Sevilla, reside en la capacidad de agarrar todo ese capital social y cultural y transformarlo en capital económico e institucional cuando regresan a su universidad en México. Y el caso de Fátima, que mencionamos al principio, ilustra esto a la perfección. Cuando ella regresó a México y aseguró su puesto como profesora, no se limitó a dar buenas clases y ya. Ella utilizó los contactos que forjó en España para redactar y firmar un convenio de colaboración internacional oficial entre su nueva universidad mexicana y la institución de su mentor en Europa. Logró traer a su antiguo anfitrión a su nuevo terreno. Exacto. Y María, la investigadora de las tesis impresas, ella logró acceder a fondos internacionales de la UNESCO para un proyecto de rescate de manuscritos. Y ella misma admite que aprendió la mecánica de cómo acercarse a esos organismos, cómo llenar los formularios larguísimos y cómo pedir dinero, gracias a que asistió a juntas administrativas aburridísimas durante su estancia en España. Estancia en Francia, se topó con redes enteras de becas y financiamientos europeos, cosas cuya existencia él ignoraba por completo estando en México. Claro, no estaban en su radar. Y ahora que ya está consolidado como docente, utiliza ese profundo conocimiento burocrático para guiar a sus propios alumnos mexicanos. Les ayuda a conseguir esos fondos para que ellos también puedan salir del país algún día. Es que de verdad parece que la movilidad internacional es como un curso intensivo para aprender los códigos de trampa, los cheat codes del sistema académico, ¿no? Sí, totalmente. Estos investigadores no solo cruzan el Atlántico para aprender de historia colonial o pedagogía, van para aprender los mecanismos ocultos de la supervivencia. Cómo se redacta una propuesta para ganar un fondo, qué puerta exacta hay que tocar para conseguir presupuesto, cómo estructurar el currículum para que brille en una evaluación institucional. Mira, podría parecer un poco cínico llamarlos códigos de trampa, pero en realidad estamos viendo la maduración definitiva de este hábito científico. Ajá. Hay un mito muy persistente entre los estudiantes jóvenes, y es la idea de que el trabajo del investigador consiste únicamente en leer encerrado, pensar en ideas súper brillantes y luego escribirlas. Y ya. El genio incomprendido en su torre de marfil. Exacto. Pero la cruda realidad que les enseña la movilidad es que dominar la burocracia, saber cabildear acuerdos, conseguir el financiamiento, eso no son distracciones que te alejan de la ciencia. Son la ciencia. En el entorno contemporáneo, gestionar esos recursos es hacer ciencia. Sin ese dominio burocrático, tus grandes ideas simplemente nunca van a ver la luz del día. Y bueno, el jefe final de este videojuego burocrático es el implacable dogma de publicar o morir. El terror de todos. Sí, en el caso específico de México, el estudio hace constante referencia al Sistema Nacional de Investigadores, el famosísimo SNI. Y los investigadores entrevistados cuentan cómo sus mentores en el extranjero les enseñaron, de hecho, las estrategias exactas para jugar dentro de este sistema de métricas. Y el aprendizaje táctico en torno a esto es asombroso, porque el sistema de evaluación institucional no premia necesariamente el esfuerzo intelectual puro o la profundidad, lo que premia es el volumen y la constancia de las métricas. Totalmente. Gonzalo cuenta que uno de los consejos más invaluables que recibió allá afuera fue no cometer el error de novato de publicar su tesis doctoral como un único libro monolítico. Claro, porque en términos de acumulación de puntos institucionales, publicar un libro enorme te toma años de tu vida y al final del día solo te genera una sola entrada en tu currículum. ¿Te hundes solo? Exacto. Le enseñaron que la estrategia óptima para ganar visibilidad y cumplir con las cuotas asfixiantes del sistema es desmembrar la tesis, dividir esa mega investigación en, 4 o 5 artículos más pequeños y publicarlos en diferentes revistas para maximizar el impacto cuantitativo. Además, la movilidad los expone a estas marcadas diferencias culturales entre las mismas disciplinas a la hora de publicar. O sea, mientras que en educación, la regla de oro para sobrevivir y sumar puntos rápidos es tejer redes para ser cautores. Ajá. En el campo de la historia, el juego es distinto. Se centra muchísimo más en la redacción solitaria.
La estadía en el extranjero les permite identificar súper bien cuándo les conviene sumar fuerzas con otros y cuándo es absolutamente indispensable firmar un texto en solitario. Santiago también menciona una revelación crucial respecto a dónde publicar. O sea, desde México su visión se limitaba a competir de forma súper encarnizada por los poquitos espacios que hay en las escasas revistas locales. Un cuello de botella tremendo. Tremendo. Pero al estar en Europa, descubre que existe todo un ecosistema de revistas del continente que de hecho aceptan investigaciones en español. Esto les abre las puertas a una audiencia global y multiplica por 10 sus opciones de publicación, esquivando al bloqueo nacional. Es que todo esto nos lleva a una comprensión, digamos, muchísimo más madura de lo que significa la movilidad. Quienes atraviesan este proceso de internacionalización aprenden a empaquetar su conocimiento para satisfacer los algoritmos de evaluación de la ciencia moderna. Sí. Es un rito de paso sumamente complejo. Va muchísimo más allá de nada más adquirir saberes técnicos. Si recogemos todas las piezas de lo que documenta Queiroz Schultz en este estudio, de verdad la imagen completa es abrumadora. Empacar esa maleta y enfrentarse a un sistema extranjero toma a un estudiante de doctorado y lo reconfigura desde los cimientos. Lo transforma por completo. Transforma la manera en que van a dar clases por el resto de su carrera. Les otorga esa confianza metodológica indispensable para sentarse en la mesa global de su área. Y sobre todo, los entrena para ser estrategas sumamente astutos. O sea, se van siendo estudiantes con mucha curiosidad y regresan siendo administradores expertos del conocimiento y la burocracia institucional. Dejan de ser espectadores, básicamente, y se convierten en operadores políticos y sociales del sistema de investigación. Interiorizan el hábitus exacto que necesitan para sobrevivir en un entorno que, seamos sinceros, no perdona la ingenuidad. Y habiendo analizado a fondo todo este engranaje oculto, a mí me surge una reflexión final, que, la verdad, me resulta súper difícil de ignorar. A ver, cuéntame. Pues a lo largo de este análisis, hemos comprobado que el éxito a largo plazo, esto de aprender a navegar la burocracia, ganar la autoridad científica, forjar redes con los líderes del futuro, depende casi en su totalidad de tener los medios económicos, o la beca, o la simple suerte para tomar un avión y cruzar un océano. Sí, es un privilegio innegable. Entonces queda flotando una pregunta súper inquietante. ¿Cuántas mentes analíticas extraordinarias, cuántas investigaciones que podrían haber resuelto problemas urgentes de nuestra época se están quedando silenciadas en los países en desarrollo, única y exclusivamente porque sus investigadores jamás tuvieron el presupuesto para sentarse a tomar un café con la persona correcta en Europa? Es una interrogante muy dura, pero expone esa profunda inequidad estructural sobre la que lamentablemente está construida la ciencia global hoy en día. Una realidad súper compleja que definitivamente nos deja pensando. Pero bueno, hasta aquí llega nuestra inmersión profunda de hoy. Sigan manteniendo viva esa curiosidad que nos caracteriza y nos encontramos en nuestro próximo análisis a fondo.